Mis queridos hermanos, saludamos muy cariñosamente a todos nuestros hermanos que nos ven en Venezuela y en Colombia y en el resto del mundo. Celebramos la presencia de Dios porque, como hemos cantado, solo Dios hace al hombre feliz, y celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Durante la pasión y resurrección, Tomás revela toda su personalidad. En la última cena es Tomás el que pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, y él recibe esa palabra de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Inicialmente este es el apóstol que no creyó en la resurrección hasta ver a Jesús y tocar sus llagas. Ponemos nuestra fe ante Dios, que tengamos una fe firme y valiente que no necesite ver y comprobar para creer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo, quien nos llama al apostolado, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lo contrario a la fe es la duda, es el temor, es la desesperanza. Y muchas veces todas esas situaciones nos hacen entrar en el pecado, en la lejanía de Dios, en la debilidad espiritual. Pidamos al Señor que limpie nuestro interior de todo eso para entrar dignamente a celebrar este santo misterio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y entonemos el canto de acción de gracias y de adoración a Dios en este día de fiesta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Padre Todopoderoso, que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, por intercesión de este apóstol, haz que crezcamos en la fe, para que creyendo firmemente en tu Hijo Jesucristo podamos participar de tu vida divina.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es imparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12 llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Amados hermanos en el Señor, hoy la palabra de Dios nos habla de este gran personaje que es Tomás, llamado por Jesús directamente a formar parte del colegio apostólico. Colegio apostólico que además es la base también de nuestra fe. Yo hace unos días, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, hablaba de la importancia de la apostolicidad en la Iglesia Católica, porque nosotros decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así quiso Jesús que fuese su Iglesia. Y lo viene a ratificar esa primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo, donde le dice a los efesios: ya ustedes no son ni extranjeros ni forasteros. Es decir, esas discriminaciones que se hacen en el mundo. Tú eres blanco, tú eres negro, tú eres rico, tú eres pobre, tú eres colombiano, eres venezolano, no. Yo, por ejemplo, les confieso que yo no conocía lo que significaba la palabra xenofobia
hasta que en los últimos años en Venezuela tuvo la gente que emigrar forzadamente y entendí lo que era esa palabra. Porque yo soy hijo de emigrantes que llegaron a Venezuela en los años 50 y que siempre fueron muy bien tratados y muy bien recibidos en esta tierra. Y la xenofobia significa eso. El odio al extranjero no por ser extranjero, sino al extranjero pobre, al extranjero necesitado, no al extranjero que trae plata. Y les digo algo, porque voy a aprovechar esta predicación. Un verdadero cristiano, si practica la xenofobia, no cree en Dios, ni cree en Cristo. Si una persona se burla de otra persona por su propia nacionalidad, más allá de un chiste, que siempre han existido los chistes de nacionalidades, pero a veces con esa hazaña, con esa, ¿no? A veces ese odio, esa rabia hacia una nacionalidad, una persona que practica eso podrá decirse muy católica, podrá darse muchos golpes de pecho, pero no es cristiano. Así de sencillo y de simple. Porque el Señor nos ha reunidos a todos en un mismo pueblo. Él dice, ya ustedes no son ni extranjeros ni forasteros. Hay que leer la palabra de Dios, no solamente abrir la boca para comulgar y rezar mucho, ¿no? ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque para mí ha sido muy doloroso leer de gente que se dice católica, de gente que se dice creyente, palabras terribles de odio hacia los venezolanos o hacia cualquier nacionalidad. Eso no es de Dios. Eso lo siembra Satanás en el corazón de las personas, pero Dios nunca va a sembrar el odio hacia una persona por su nacionalidad, que junto a la migración se cuela el robo, la violencia, sí, pero nosotros no podemos tachar a toda una nacionalidad por un grupo de personas que hagan el mal. Porque así como, por ejemplo, hay venezolanos malos o que han hecho cosas malas o que han actuado arbitrariamente, pues también hay un sinfín de venezolanos y de gente de otras nacionalidades que han sufrido xenofobia, de gente buena, gente noble, gente que ha aportado al mundo positivamente. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios. No nos pongamos etiquetas, porque las etiquetas nos dividen, nos separan. Siembran el odio, siembran la diferencia. Escuchemos lo que dice Dios, que nos dice, ustedes no son ni extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, si todos somos bautizados, nosotros no tenemos diferencias, es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No tenemos etiquetas. Somos todos miembros de la familia de Dios, porque el mismo bautismo que tiene el Papa Francisco, siendo el Papa, es el mismo bautismo que yo recibí. Y es el mismo bautismo que recibió el niño que fue bautizado ayer. O sea, ese bautismo, que es el mismo, nos iguala a todos. Sin distinción, como les decía, de personas, ni de ningún tipo de diferencia racial, ni social, ni económica, ni religiosa. Todos tenemos igualdad a los ojos de Dios, por lo menos. Y nos dice el apóstol, están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Aquí está el fundamento de por qué la iglesia también es apostólica, mis queridos hermanos. Es importantísimo que nosotros no perdamos ni la catolicidad, la palabra católica significa universal, ni la apostolicidad de la iglesia. Es decir, estamos cimentados, edificados, dice la palabra de Dios hoy, sobre el cimiento de los apóstoles. Nuestra doctrina, ¿de dónde procede? De los 12 apóstoles de Jesucristo. Por eso la iglesia es apostólica, y de los profetas, y el mismo Cristo Jesús, que es la piedra angular. Por él, dice San Pablo, porque esta lectura no tiene desperdicio, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Es decir, todos formamos parte de ese edificio. Hoy Pablo utiliza la figura de un edificio que queda ensamblado, donde Cristo es la piedra angular. Los cimientos, vamos a decir las columnas, los 12 apóstoles, y las piedras que componen el edificio nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué bonita imagen de la iglesia! O sea, así como una casa o como un templo, Cristo es la base, Cristo es el fundamento, Cristo es el centro. Nuestra fe no solamente es cristocéntrica, sino trinitaria, ¿verdad? Porque Dios es comunión de amor, ¿verdad?
Cristo la piedra angular, Dios es la piedra angular del edificio, los apóstoles son las columnas, los cimientos, y nosotros somos las piedras que formamos el edificio. Y todo es necesario. Y una cosa complementa a la otra. Y otra cosa sin la otra no se puede sostener. Por ejemplo, sin las columnas, ¿qué hacen las piedras? O sin piedras quedarían las columnas solamente ahí de pie, pero sin edificio. Lo que nos quiere decir el apóstol es que teniendo a Cristo como fundamento, todos somos necesarios para conformar la iglesia, cimentada en el cimiento, en la roca de los apóstoles. Y dice Jesús, por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Somos morada de Dios, en nosotros habita Dios. Cuando el sacerdote nos coloca el crisma en el rito del bautismo, ese aceite consagrado que además nos consagra, dice, para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y cuando hace el exorcismo también el sacerdote, porque todos hemos sido exorcizados el día de nuestro bautismo, por si no lo sabían. Hay un rito dentro del bautismo donde el sacerdote exorciza al niño o a la persona. Es un exorcismo preventivo, por si acaso, ¿verdad? No se vaya a colear el diablo por ahí. Entonces, la iglesia exorciza al que va a ser bautizado y dice, oh Dios, que enviaste a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos, arrancados de las tinieblas, al reino de su luz admirable, te pedimos que este niño o que esta persona sea libre del pecado original y sea templo en el cual habite el Espíritu Santo. O sea, te saca el sacerdote del mal, expulsa cualquier mal que pueda querer ocupar tu vida, te arranca de las tinieblas Dios a través del bautismo para llevarte al reino admirable de su luz. ¿Para qué? Para que seas templo consagrado donde Dios habite. Por eso cada vida humana es sagrada, porque en cada vida humana habita Dios. Y por último, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice Tomás? En el Evangelio de hoy, pues está clarísimo que él no creyó en el testimonio de los apóstoles. Hay gente que por más que tú le prediques o le hables no te van a creer porque piensan que es un testimonio tuyo. Tomás pensaba que a lo mejor eran locuras de los apóstoles o alucinaciones. Imagínense que alguien llegue y te diga, no, es que yo vi a Cristo y lo pude tocar y pude estar con él. Yo tenía una persona en X de las parroquias que me ha tocado trabajar, para no nombrar lugares, que siempre veía a Jesús y siempre veía a la Virgen. Bueno, puedo hablar mal porque ya se murió y ya no va a saber que estoy hablando mal de ella. Pero siempre veía a Dios y veía a la Virgen. Ay, padre, tuve una revelación, vi a Cristo. Y bueno, y yo de verdad, honestamente nunca le creí, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, pero ¿cómo Dios se le aparece a esta señora y a más nadie? Es que será que ella es más santa que todo el mundo. Cuando alguien te dice eso, ¿cuál es la primera reacción humana? No creer. Y dice, ay, no. Entonces yo lo que siempre le decía a esta persona, cuando siempre me decía que se la pasaba viendo a Cristo y a los ángeles y a la Virgen y a los difuntos y a toda la corte celestial, yo le decía, pero tú estás comiendo bien. Tú estás descansando lo suficiente. A ti a veces no te patina la cabecita. O sea, porque tú todo lo que tú veas, que tú no entiendes o que a lo mejor alguien te diga de una experiencia mística, tú lo vas a llevar desde la lógica humana y desde la razón. Tomás respondió desde la razón y desde la lógica. Si yo vi a Jesús crucificado, ¿cómo es posible que se les va a aparecer a mis hermanos? Y qué casualidad, justamente cuando yo no estaba. Esto me están jugando, decimos en Venezuela, kikiriwiki, cuando alguien te está engañando, ¿no? Entonces, ¿qué hace Tomás? Tomás, estando allí, en medio de sus hermanos, recibe una aparición del resucitado que le viene a confirmar que era verdad el testimonio de los apóstoles. Hay que creer el testimonio de los apóstoles. Y ahora Jesús nos lanza una alabanza porque muchos de nosotros no hemos visto a Dios y a la Virgen, como esa hermana que yo les dije, que tenía sus revelaciones. Nosotros no lo hemos visto físicamente y no necesitamos. Porque Jesús dice, dichosos los que crean sin haber visto. La fe no necesita ver, no necesita tocar. Si tú tienes fe,
Tú estás convencido que lo que crees es real. Y es más, ni siquiera tienes que estar dando razones, porque la fe es una experiencia. Y el que no ha tenido experiencia de la fe nunca va a entender al que tiene fe. Más bien la persona que no tiene fe es como digna de lástima. Ya yo estaba viendo la televisión, un reality show, una persona intentó avergonzar a una Miss simplemente porque era creyente. Y él se sentía más grande porque decía que era ateo y porque no tenía fe. Y quedó peor, fue él, porque la otra persona nunca perdió su sonrisa y siempre le buscó la vuelta a sus comentarios. Mis hermanos, la fe ni es motivo de vergüenza, ni es motivo de sentirse mal ante una sociedad que no cree. Al contrario, lleva tu fe con orgullo. Proclama tu fe con orgullo. No le tengas miedo al que dirán. Díganme ustedes si los apóstoles no sufrieron persecución, no sufrieron ataques por su fe, que ninguno de ellos murió de muerte natural, excepto Juan. Los 11 apóstoles murieron torturados, martirizados. Por eso el rojo de las celebraciones de los apóstoles nos recuerda su martirio. Pero la fe se lleva con orgullo hasta las últimas consecuencias. No tememos proclamarla. No dudamos nunca de esa gran fuerza espiritual que es nuestra fe, que nos ayuda a combatir diariamente, que nos ayuda a alejarnos del mal y a vivir en la alegría de Dios, en el amor de Dios, en el temor de Dios, que es el fundamento de toda nuestra felicidad. Por último, decirles, así como Tomás creyó en el resucitado y le dijo, Señor mío y Dios mío, proclamó a Jesucristo como su Dios. Nosotros lo vemos en la Eucaristía, en la fracción del pan, lo vemos en el pobre, en el necesitado, lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en los sacramentos, lo vemos en la comunión de toda la iglesia, lo vemos a cada momento, y que cada vez que tú ves a Jesús en cualquiera de esas realidades, tú puedas decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, y con humildad bajar la cabeza y reconocer a ese Dios que es amor y que está cercano a ti y que siempre está a tu lado en las buenas y en las malas, porque Él te ama infinitamente porque eres su hijo preferido. Que así sea. En este día, oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo y enviado, que eligió a Santo Tomás para ser apóstol suyo, por la iglesia fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los que en la iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, que hace suya nuestra plegaria e intercede por nosotros ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo de vino y de pan te venimos a ofrecer, queremos darle algo más, te entregamos nuestro ser, como lo dijo María, en su mensaje escuchó, le dijo sí. Para aceptar su misión, como lo dijo María, que su mensaje escuchó y dijo sí, generoso, para aceptar su misión. En el momento de ofrecer el sacrificio
beneficio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tus manos, bendice a Dios, alabanza y gloria de su nombre, para que Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santo Tomás Apóstol y conserva en nosotros los dones de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste a tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera ante el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y por siempre, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Piensa en un momento en tus familiares, amigos, seres queridos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Un momento pensemos en nuestros seres queridos difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Aleluya, amén. amén, 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 amén. Dirijamos la mirada y el corazón a nuestro Dios que tanto nos ama con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de las perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Amado Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con todos ustedes. En el Señor resucitado, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado Del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor nos guarden para la vida eterna. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca las cicatrices dejadas por los clavos y no seas incrédulo sino creyente. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserve unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Daremos una bendición especial. A cada invocación respondemos amén. Y que esta bendición en el día del apóstol Tomás llegue también a todas nuestras familias. Que por la intercesión de Santo Tomás Apóstol, Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, se digne bendecirlos. Amén. Que les conceda ser testigos de la verdad y que el mismo que les enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles les motive a hacer verdad ante el mundo. Amén. Que puedan así llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra les ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre toda la más bella. Salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. Y ante Jesús, nuestro Rey y Salvador, tengamos un momento de adoración y de acción de gracias por todo lo que Él hace en nosotros.
Hasta la locura te amo, Señor. Ya no tengo dudas en mi corazón. Es que te amo, es que te amo, Señor. Alabado seas, oh Señor, vivo y presente en medio de nosotros en este santo sacramento del altar. Sabemos y reconocemos que tú nos has llamado a la fe, Señor. Danos una fe como la de Tomás después de tu manifestación. No una fe débil, que dude, que no crea en el testimonio, sino una fe firme, fuerte y valiente que después lo llevó a llevar tu evangelio hasta los últimos rincones, porque tú mismo le habías confirmado en la fe. Con las llagas de tus manos, Señor, tócanos e invítanos a seguirte. Te amamos, te adoramos y te reconocemos presente en las circunstancias de nuestra vida, sean buenas, sean malas. Sabemos, Señor, que tú nos amas y estás siempre atento a nosotros. Sabemos que no hay nada que no puedas hacer, porque tu presencia nos anima a continuar en medio de nuestras luchas cotidianas y a recibir de ti lo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Una fe, Señor, que nos ayude a creer sin haber visto, que lo importante no sea ver y tocar, sino sentir que tú estás a nuestro lado, que tú estás dentro de nosotros y que tú nos invitas y nos envías a la misión. Amén. Hasta